Empezaremos haciendo la invocación al Espíritu Santo para que nos ilumine. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado a tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a tu Espíritu para obrar rectamente y gozar siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenido, Padre, ya Luchito. Ya estamos. Bueno, hoy en esta quinta sesión del curso Principios de la Enseñanza Social de la Iglesia, tocaremos dos puntos: el principio del bien común y el principio del destino universal de los bienes. Bien, y como ya hemos visto, para darnos luces sobre estos temas, hoy nos visita el padre Rodolfo Silva. Bueno, debo decir con particular alegría que al padre Rodolfo lo conozco literalmente desde que era un bebé. Tengo la inmensa satisfacción de contar con la amistad de sus padres, Rodolfo y Carmen, quienes conforman un matrimonio ejemplar y profundamente católico. Ambos han sido siempre miembros activos de nuestra parroquia Santa Rosa de Lima, en Lince. Y Rodolfo se cría pues en ese hermoso hogar desbordante de catolicismo. Realiza sus estudios en el Colegio Parroquial Santa Rosa de Lima. Sabemos que desde muy niño manifestó su deseo de ser sacerdote. Y Dios, que nunca se equivoca, lo eligió definitivamente para el sacerdocio. Es así que, terminando sus estudios secundarios, ingresa al seminario de Santo Toribio de Mogrovejo. Recibe la ordenación diaconal el 25 de mayo del año 2013 y luego es ordenado sacerdote el 12 de diciembre del 2015. Como anécdota, podemos decir que celebró su primera misa, como no podía ser de otra forma, en la parroquia Santa Rosa de Lima, acompañado de sus padres, su hermano, y me acuerdo que sus compañeros de promoción del colegio ocupaban las primeras filas. Lucharon, ocuparon las primeras filas para estar adelante, y por supuesto la comunidad en pleno. Rodolfo es muy querido en la comunidad. Ahora, cumpliendo ya sus labores en la Arquidiócesis de Lima, ha sido vicario parroquial en la parroquia Inmaculada Concepción, capellán del Colegio Santiago Apóstol, y actualmente se desempeña como formador en el seminario de Santo Toribio. Le damos la bienvenida al padre Rodolfo, con mucho orgullo para mí, padre Rodolfo. Padre, por favor. Gracias, Luis. Es verdad que me conoce desde muy pequeño, desde el vientre de mi madre. Así es, así es. También conozco a su esposa, a sus hijos, y una de sus hijas ha sido compañera de promoción de mi hermano mayor. Así es. Con mucha alegría también poder darles esta charla a todos ustedes cursilistas. Alguna oportunidad también, mis padres también llegaron a hacer este retiro del cursillo de cristiandad. Siempre me acuerdo, era pequeño, me acuerdo que cuando se iba de retiro, la mamá era más alegre porque, ¿por qué? Porque el papá no cocinaba, entonces compraba todo comida de delivery. Y siempre hemos crecido con esta idea del cursillo. Y con mucha alegría voy a dar este tema sobre el tema del bien común, que es lo que me han pedido. Voy a compartir esta pequeña palabra, esta pequeña presentación, que es el principio de las enseñanzas social de la Iglesia. Recordemos que la Iglesia tiene dentro de la moral, recordemos que cuando nosotros vamos en los estudios, si vemos un poco el catecismo, ahí vemos también cómo está dividida las 4 partes importantes, fundamentales de nuestra fe. Todo lo que conlleva la fe lo encontramos en la primera parte del catecismo. Todo lo que creemos, lo que celebramos, lo encontramos en la segunda parte, que es la liturgia.
La tercera parte del catecismo, que es alguien me escribe que es de la Capullana. Qué alegría saber de quién es de la Capullana, que recuerdo con mucho agrado y con mucha alegría. La tercera parte, que es la moral cristiana, y dentro de la moral cristiana, cuando vemos el tema de la justicia, vemos esta parte de la iglesia ve este tema de la doctrina social. Entonces, dentro de la doctrina social, eh, la doctrina social tiene 4 principios importantes. El primer principio que estudia la iglesia, porque debemos recordar, a veces nosotros pensamos que el ser humano está ajeno a la sociedad y no podemos pensar en ello. Recordemos lo que dice el Señor. Al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es interesante cómo en el Evangelio, cuando le dicen a Pedro, oye, ¿acaso tu maestro no paga el tributo? Es verdad que el Señor dice, oye, ¿cómo le van a cobrar al Hijo del Hombre? Pero para que no generemos escándalo, ve Pedro, pesca, y lo que encuentres en el pez pagas por ti y por mí. Pedro va, pesca, saca estos pescados, saca este pez y encuentra las 2 monedas para pagar lo que le había pedido el tributo. Es interesante entender cómo el Señor no vive al margen de la sociedad. Debemos recordar, como nos dice un santo, debemos tener la mirada puesta en el cielo, porque hacia allá está nuestro anhelo, pero los pies muy bien puestos en la tierra. Y nosotros estamos inmersos en una sociedad. No vivimos al margen de la sociedad. Nosotros no somos ángeles que no tengamos cuerpo. Tenemos un cuerpo y tenemos un alma. Y ese cuerpo que tiene un alma, que constituye toda nuestra persona, está inmerso en una sociedad. Por eso, la doctrina social nos ayuda a iluminar para entender bien cuáles son los puntos en justicia y sobre todo en caridad que debe vivir un cristiano. Por eso la doctrina social tiene estos 4 principios que ustedes lo van a ir viendo durante estas charlas. El primer principio, que es el que vamos a tratar hoy, el bien común. El segundo principio, la dignidad de la persona, que creo que ya un poquito lo han ido tocando, la dignidad de la persona. Un tercer punto, que es el principio de solidaridad. Y un cuarto punto, que es el principio de subsidiariedad. Estos 4 principios conforman los 4 principios ejes principales de la doctrina social. Estos son válidos, uno, porque son razonables. Recordemos que nuestra razón nos lleva a este principio de ver el bien común, la razón nos lleva a la importancia de la dignidad de la persona, a la importancia del principio de solidaridad, a la importancia de una subsidiariedad. Y segundo, que la fe ilumina la razón para verlo por medio de la caridad. Por eso estos principios nos ayudan a vivir el mandamiento del amor. Porque el Señor nos pide vivir ese mandamiento del amor, y ese mandamiento del amor no puede estar ajeno a esta sociedad. Por eso he puesto esta imagen para recordar que en un principio básico el ser humano es un ser social por naturaleza. Quisiera leer un poco el pasaje de Génesis, cuando dice Dios, capítulo 1, versículo 26, dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que mande en los peces del mar y en las aves del cielo, en las bestias y en todas las alimañas terrestres, y en todos los reptiles que reptan por la tierra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya. A imagen suya de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Después los bendijo y Dios con estas palabras, sean fecundos y multiplíquense, echad la tierra y someterla, mandad en los peces del mar y en las aves del cielo, y en todos los animales que reptan sobre la tierra. Palabra de Dios. Vemos cómo el Señor pone al hombre como centro de toda la creación, y no lo pone solo, lo pone con una compañera, porque el ser humano no puede vivir aislado. El ser humano, como les decía, por naturaleza es un ser social y dependiente. Desde que nacemos necesitamos de otros y hasta cuando morimos necesitamos de otros, porque cuando morimos nos tienen que enterrar. Todos necesitamos del otro. No puede el ser humano decir, yo vivo aislado de los demás, yo vivo solo como una isla. Necesitamos del otro. Todo nuestro día a día se vive por relaciones sociales que vivimos.
Desde que abrimos los ojos, que prendemos la luz, que tomamos un desayuno, todas las cosas que tenemos es porque alguien más lo ha trabajado. Por eso el ser humano que es social, que necesita de los demás. Por eso, cuando vemos al ser humano como un ser social, la doctrina social nos ilumina a ver este primer punto sobre el bien común. El Vaticano II, en la Gaudium et Spes, capítulo número 26, nos dice, y he puesto aquí en esta diapositiva, la definición de lo que es un poco el bien común. El bien común es el conjunto de condiciones de la vida social. Hemos dicho que el ser humano está inserto en esta vida social, no es un ente aislado, depende de los demás, y como depende de los demás es un ser social por naturaleza, porque Dios nos ha hecho así, social con los demás. El bien común es ese conjunto de condiciones de vida social que hace posible a las asociaciones, estamos hablando del Estado, y a el Estado, la familia, y a cada uno de sus miembros a lograr más pleno y más fácil su propia perfección. Recordemos que el ser humano está llamado aquí a la perfección. El fin principal del hombre, ¿cuál es? Dios. El fin por excelencia del hombre es Dios. Y ese fin por excelencia para alcanzar a Dios lo haremos cuando nosotros hagamos el bien. Por eso el fin del hombre es hacer el bien para llegar a nuestra plenitud, que es Dios. Y el fin de la sociedad, ¿cuál es? El bien común. La sociedad nos ejercita a luchar por ese bien común. Y el bien común nos ayuda a hacer el bien y poder llegar a esa perfección que es nuestro encuentro con Dios. ¿Cómo surge este tema del bien común? Toda persona y grupo social tiene intereses propios. Cada uno de nosotros, si nos examinamos, tenemos intereses propios, tenemos intereses particulares y más o menos son justificables. No está mal tener intereses propios, pero debemos recordar que esos intereses propios no son absolutos y necesitamos también pensar en los bienes de los demás. Querer el bien común significa ser capaces de pensar más allá de las propias necesidades. Hay necesidades básicas que nosotros tenemos, comida, techo, pero es importante recordar que cuando nosotros no pensamos en ese bien común, que son esas condiciones sociales que nos ayudan a hacer el bien, a perfeccionarnos, surge ese egoísmo que nos imposibilita poder vivir esa caridad. Por eso ese primer punto de querer el bien común significa ser capaces de pensar más allá de las propias necesidades. Y eso me trae a la mente un ejemplo. Ahorita estamos todavía en este tiempo de pandemia, pero acuérdense, el año pasado, cerca de marzo, cuando todavía todo era incierto, cuando no sabíamos qué iba a suceder, ¿qué pasó en los supermercados los primeros días? Todo vacío. Toda la gente se había volcado a los supermercados a comprar cantidad de cosas. ¿Está mal que hayan comprado cosas? No, es un bien particular. Yo tengo el dinero, tengo que comprar comida, tengo que comprar para mi casa, para los míos, perfecto. Pero tenías que comprar 20 rollos de papel higiénico, tenías que comprar 20 kilos de carne, tenías que comprar 50 o 100 tarros de leche. ¿No te bastaba haber comprado una docena y dejarle la oportunidad a los demás? Porque ¿qué pasa con aquel que no tiene la posibilidad como tú de comprar para todo el mes? ¿Qué sucede con aquella persona que con ajustes puede comprar día a día? No encuentra nada. Y yo lo viví en carne propia, porque cuando llegó la pandemia, pues la señora que cocinaba, pues ya no tenía que ir. Entonces dije, voy a ir al supermercado a comprar algo para poder cocinar. No había nada. Con la justa pude comprar unas hamburguesas precocidas, porque habían vaciado el supermercado. ¿Por qué? Porque no hay esa búsqueda del bien común. Ese bien común no se contrapone al bien particular. El bien particular dice, tengo la necesidad de comprar alimentos, perfecto, pero esa necesidad no puede ir por encima del bien común, decir, me llevo todo y todo lo necesito para mí, que al final hasta se puede malograr,
y no pienso en las demás. Por eso, primer punto, significa ser capaces de pensar más allá de las propias necesidades. Yo tengo esta necesidad, pero no es necesario que tenga 100%. Con 50 puedo sobrevivir y mañana, pasado mañana, vuelvo a comprar, o dentro de una semana vuelvo a comprar. Doy las posibilidades a otros. El bien común quiere decir también interesarnos por el bien de todos, también en los que nadie piensa. El bien común también nos lleva a pensar en aquellos que están marginados, en aquellos que están olvidados, en aquellos que no tienen voz, pensar en los niños, pensar en los ancianos. A veces vivimos una sociedad muy instrumentalizada, en la cual solamente vales por lo que produces. Y qué tristeza solamente vernos como engranajes en esta maquinaria que se llama sociedad. Eso no quiere la iglesia, eso no quiere Dios. Cuando la sociedad se ve como una maquinaria que solamente debe producir aquel mal que es el dinero, porque el dinero pervierte. No está mal el dinero. El problema es que el dinero pervierte. Acordémonos lo que nos dice el Evangelio el domingo. No es lo externo lo que mancha al hombre, sino lo que hay en el corazón. El dinero no es el problema es lo que hay en el corazón. Egoísmo, envidias, revanchas, soberbia. Ese es el problema, porque el egoísmo nos lleva a olvidarnos del bien común. Acuérdense de aquel pasaje del Génesis de Caín y Abel, cuando Dios le pregunta, Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso yo soy guardián de mi hermano? Y cuando no pensamos en el bien común, le estamos diciendo a Dios eso. ¿Acaso yo soy guardián de mi hermano? Allá él, que él vea cómo resuelve su problema. Vamos viviendo de manera individualista y egoísta. Querer el bien común también es ver los bienes de la tierra, que son para todos. Los bienes de la tierra no son para algunos, no son para solo los poderosos, sino para todos. Recordemos que cuando nosotros pensamos en ese bien común, nos beneficiamos todos. Cuando pensamos en bienes particulares por excelencia, nos perjudicamos todos. Está mal, por ejemplo, cuando los transportistas reclaman sus derechos. Es lógico que hay que reclamar los derechos si es que hay una injusticia, pero cuando cierran las carreteras, cuando no permiten que lleguen los alimentos, nos perjudicamos todo porque estamos viendo un bien particular como algo universal y el bien que piden algunos pocos perjudica a toda la comunidad. Ellos tienen que reclamar, pero los bienes de la tierra son para todos. Y si tú cierras las carreteras, perjudicas a todos. Aquel que necesita justo alimentarse, aquel necesita justo ese momento el sustento porque no tiene otro alimento. Tú se lo prohíbes porque estás pensando solo en los bienes particulares. Cuando el Estado solo piensa en bienes particulares, es ahí donde empieza una sociedad podrida. Pero una sociedad podrida que empieza no solamente a echarle la culpa al Estado, también en la familia. Miremos nuestros roperos, miremos nuestras despensas, con qué facilidad a veces pedimos comida y solo la botamos. A veces cuando desperdiciamos esos alimentos, a veces tenemos comida ahí guardada que podríamos darle a aquel que no tiene voz, a aquel que necesita, pero no, ahí déjalo. No, como el perro del hortelano, no comes ni dejas comer. Y al final ese bien común lo perdemos por bienes particulares, por acumular cosas y no pensamos en los demás. Si solo pienso en mí, la vida común se convierte en una guerra de todos contra todos. Si eliminamos el bien común, se vuelve la sociedad una guerra campal, en la cual solamente me interesan mis propios beneficios y empezamos una lucha entre todos. Cuando no hay el bien común, caemos en eso. Se vuelve una lucha campal de todos contra todos. Por eso hay que entender diferentes tipos de bienes comunes. Hay un bien común que se llama el bien integral, que es el cuidado espiritual. Hay que cuidar también dentro de esos bienes comunes ese cuidado espiritual que nos ayuda en ese crecimiento. Hay un bien común trascendental. ¿Cuál es ese bien común trascendental? Dios. Por eso la importancia de esa libertad religiosa. La libertad religiosa nos permite buscar ese bien trascendental, que es Dios.
hay un bien común intrínseco que es dentro de nosotros, que es la adecuada ordenación de la persona para alcanzar su fin trascendental, que es Dios. Nosotros interiormente, por ser seres sociales que Dios nos ha creado con ese bien común intrínseco dentro de nosotros, de buscar ese orden, la adecuada ordenación de la persona para alcanzar ese fin trascendental, en el cual recordamos que todos vamos hacia ese mismo punto, todos vamos hacia Dios, y lo que yo haga repercute también en el hermano. El egoísmo que yo tenga repercute también en el hermano. Y el bien común temporal, ese bien común que es ese conjunto de medios, virtudes y virtudes morales que la sociedad debe procurar para que sus miembros puedan libre y espontáneamente alcanzar su fin último. Poner a disposición todos los bienes para que la gente pueda perfeccionarse. El bien común, como he dicho, nos perfecciona y nos ayuda a crecer en la caridad. Si nosotros recordamos aquel pasaje de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo del 32 al 37, es interesante cómo nos dice la primera comunidad cristiana. La multitud de los creyentes tenían un solo corazón, un solo espíritu. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo lo tenían en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder y gozaban todos de una gran simpatía. No había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, campos o casas, lo vendían y traían el importe de las ventas y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según sus necesidades. La palabra del Señor nos habla de ese bien común y nos habla también cómo los apóstoles, su mayor característica de la primera comunidad cristiana era, mira cómo se aman, mira cómo se preocupan por el otro, mira cómo están pendientes de las necesidades de los demás. Y a veces sí, yo me cuestiono en primer lugar y digo, cuando la gente nos ve, ¿nos podrá decir esas mismas palabras? Mira cómo se aman, mira cómo se preocupan por el otro, mira cómo están atentos de las necesidades de los demás. Y a veces me preocupo porque le digo delante del Señor, Señor, a veces me gana mi egoísmo, a veces me gana pensar más en mi propia comodidad, a veces me gana acumular cosas, a veces me gana malgastar el dinero en cosas innecesarias y me olvido que hay otro al costado mío que necesita eso poquito para vivir, que necesita que le tienda la mano, que necesita que me preocupe por ese bien común, que rompa las barreras del egoísmo. Pero es un trabajo continuo que debemos hacer, es un trabajo que debemos siempre luchar. Pero, ojo, no quisiera confundir el bien común con pensar que es un fondo de bienes, un fondo donde debemos nosotros depositar todo y todo se da para todos. Cuando a veces pensamos el bien común como eliminación de la propiedad privada, es un error, porque no está mal la propiedad privada. No está mal tener bienes propios, porque fruto de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, compramos bienes que es correcto tener bienes. Pero es importante también delante del Señor preguntarnos, como nos dice, ¿dónde está tu corazón? Ahí está tu tesoro. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿En los bienes? ¿Nos preocupamos solo de acumular bienes? ¿O los bienes los utilizamos para cubrir nuestras necesidades básicas? Y lo que podemos ayudar, ayudamos. Eso es buscar el bien común. Eso es procurar cubrir lo que nos corresponde a nosotros y también tender la mano y ayudar. Por eso no veamos el bien común como pensar algo en una visión comunista, en una visión en la cual decimos todo se tiene que repartir. Oye, hay cosas en las cuales se ve un esfuerzo y cuando ustedes vean el principio de subsidiariedad no es el Estado que sostiene al pobre. Es importante aquella frase que dice aquel sabio, al pobre no solamente hay que darle el pescado, también hay que enseñarle a pescar.
¿De qué te sirve tener al poderoso Estado subsidiando a todo el mundo, dando bonos y repartiendo, si eso no genera después en la gente una cuestión de cambio, de superación? El peruano tiene un ingenio tremendo para saber cómo salir de los problemas, pero también el peruano tiene la mala costumbre de acostumbrarse a tender la mano, solo a tender la mano y no preocuparse por salir adelante. Hay que ayudar, pero hay que ayudarlos también a salir adelante. El Estado es el que debe procurar en todo momento ayudar a salir de dificultades. Pero cuando un Estado quiere tener una visión populista de solamente contentar llenando el hoy y generando necesidad del ciudadano con el Estado, que sin el Estado no puede sobrevivir, ahí surgen los problemas, ahí surgen las dificultades, ahí surgen las desigualdades, porque lamentablemente, como vemos, tenemos un Estado que no ve bien común, sino ve bienes particulares. Y cuando ve bienes particulares y egoístas, la sociedad está enferma y no se puede ver con claridad lo que Dios pide, nuestro bien principal y trascendental, que es el Señor. Por eso el bien común podemos entender o podemos describir algunas cosas de bien común como la verdad, la belleza, la vida, la paz, la libertad, el orden, la justicia, la cultura, la ciencia, el arte. Son algunos bienes comunes que nosotros debemos procurar y siempre cuidar. Hay bienes comunes materiales que podemos observar, como el aire, como el agua, como la tierra, los campos, los mares, los animales, las plantas, toda la creación que Dios nos ha puesto en la mano. Y recordemos, el ser humano es administrador de todos esos bienes, de la casa común que es la creación. El Papa Francisco nos habla mucho de esa casa común. No cuidamos el bien común cuando las fábricas destruyen la naturaleza, cuando la minería destruye la naturaleza, cuando nosotros vamos viendo situaciones en las cuales en la propia realidad de nosotros vamos destruyendo la casa común, cuando nos acostumbramos a tirar la basura al suelo, cuando nos acostumbramos a no tener una cultura de reciclaje. Ahí también nosotros estamos yendo en contra de ese bien común, porque tenemos un bien común por excelencia, la casa común, el planeta. No hay otro planeta y nadie es dueño del planeta. El único dueño de todo es Dios y nosotros somos simples administradores. Por eso el egoísmo nos puede apartar de esa realidad de distribuir las cosas con caridad, con solidaridad y con justicia. Es importante que recordemos que el bien común nos lleva a vivir la justicia. Y la justicia es la virtud que nos ayuda a dar a cada quien lo que le corresponde, a dar a cada quien lo que tiene o necesita para existir, para sobrevivir. La justicia no es dar a cada quien lo mismo. Eso tengámoslo presente. Cuando se dice una justicia y dar a cada quien lo mismo, no es justicia verdadera, es ideología. La justicia debe ir al lado de la verdad. Y la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Pues no es lo mismo darle o distribuirle a una persona que tiene 5 hijos a una persona que solamente vive sola. Si le doy lo mismo a ambos, a uno le va a sobrar y al otro le va a faltar. Entonces ya no hay una distribución en justicia, sino hay una distribución populista, una distribución sin un sentido de verdad. Por eso no olvidemos que el bien común nos debe llevar a recordar ello, que debe ser distribuido por la justicia, y la justicia es dar a cada quien lo que corresponde. Por eso, el bien común se diferencia cuando nos lleva a buscar bienes particulares que son dirigidos por el egoísmo, cuando somos indiferentes ante el dolor o sufrimiento del que está al lado, cuando nosotros nos olvidamos de que el que está al lado también sufre y pasa necesidades, cuando que sea lo poco que tengo, no lo comparto y prefiero acumularlo, no estamos pensando en el bien común. No pensamos en el bien común cuando solamente pienso en acumulaciones, en manejos por pocos y no beneficia a muchos. Cuando solamente pienso en mi propia tranquilidad, desde lo más pequeño
hasta las grandes autoridades. Y eso es lo que reclamamos en la actualidad. Vemos en todo el mundo cómo las autoridades se preocupan solo de bienes particulares y no del bien común. El bien común se destruye cuando hay discriminación racial, cuando se piensa solamente en un nacionalismo sin pedir intervenciones del extranjero que puede ayudar al crecimiento de la sociedad, cuando se vive en un fanatismo, cuando se vive en odio, cuando se vive en violencia o terrorismo. Eso destruye el bien común, porque se olvida del tema de justicia y verdad y solamente se busca un bien particular o ideológico. Por eso el bien común se va a lograr de manera progresiva. El bien común no se logra de la noche a la mañana. Una sociedad debe luchar constantemente contra el egoísmo particular para abrirse a lo que nos pide el Señor, la caridad. Al cristiano el bien común no lo mueve ni ideologías, ni pensamientos, nada de ello. Lo mueve la caridad. No olvidemos, nosotros nos movemos en estas cuestiones sociales dirigidos por la luz de la caridad, del amor de Cristo, no por ideologías del momento, no por temas culturales, no por temas en los cuales la sociedad lo pide. No, nos movemos por Cristo Jesús que nos lleva al mandamiento del amor. Por eso, este bien común se irá logrando si se logra primero una vida, si la sociedad vive una vida de virtud. Si nosotros vamos generando las virtudes en los demás, iremos generando poco a poco esa búsqueda de la sociedad por el bien común. Cuando hay una mejora personal, cuando hay una mejora interior, se va buscando ese bien común. Cuando se vive en paz individual con nosotros mismos y la paz entre los pueblos, se va viviendo un bien común. ¿Por qué surgen las guerras? Porque lo que yo tengo de territorio no me basta, quiero más. O los bienes que tiene el otro yo lo deseo esos bienes. En vez de poder yo decir, oye, veamos, transemos, conversemos, dialoguemos, compartamos. Tú me das tal materia y yo te doy otra materia y juntos trabajamos juntos por el bien de nuestro pueblo. ¿Qué hago? Te conquisto. Te quito lo que tú tienes. Te quito lo que tú has ganado con esfuerzo, lo que tú tienes, porque yo lo deseo, por egoísmo. Cuando no hay paz ni interior ni entre los pueblos, no hay bien común, no se crece en el bien común. Se crecerá en el bien común cuando se vaya instaurando desde los más pequeños los valores religiosos, los valores espirituales, los valores intelectuales. Se va a ir buscando un bien común cuando hay la protección de la salud. El bien común busca el bien de la salud. La salud no es algo de particulares o de que tengas dinero, no, es un bien por excelencia, en el cual es un bien común, en el cual todos debemos luchar por ayudarnos. Pero hemos visto en nuestra realidad cómo la salud ha sido un tema de no preocupación, ni la salud ni la educación. Y esta pandemia nos ha desnudado de esa realidad, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial. Cómo la salud y cómo la educación no son temas que importen en un Estado. Y esos son temas de bien común. Porque ¿cómo queremos una sociedad que busque el bien común si es una sociedad que no está bien de salud, que no está bien en educación? Podremos nosotros crecer en el bien común si vemos un crecimiento de los bienes de producción, si como sociedad procuramos el bien y un bien productivo que llegue a todos, no se quede solo en una esfera, sino que lo que produce cada sociedad ayude a todos, como les leía en el Evangelio. ¿Por qué funcionaban esas primeras comunidades? No porque dieran todo lo que tenían, sino porque había una buena administración, dirigidos por la virtud de la justicia, guiados por la caridad. Donde hay caridad y hay justicia, hay una buena distribución de los bienes, hay un bien común. Donde no hay caridad, donde hay egoísmo, pues nos ganan esos bienes particulares y vuelve a resonar en nosotros las palabras de Caín. ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? ¿A mí qué? Nos ayudará a un crecimiento del bien común en cuanto haya un crecimiento real de todos. Que no nos preocupemos solamente de un crecimiento de unas esferas, sino un crecimiento en general,
un crecimiento de toda la sociedad. El Señor nos llama a vivir ese bien común, pero ese bien común no debe ir, no, como les decía, no debe ir en contra de lo que es el tema de la propiedad privada. Cada uno de nosotros buscamos esa propiedad privada, un bien particular. Pongo un ejemplo sencillo. Yo puedo tener un teléfono y que es un bien particular, que es fruto de mi esfuerzo. Pero este teléfono, que es un bien particular, que es mío, también debe estar abierto al bien común. Por ejemplo, alguna persona necesita por emergencia una llamada, oye, bríndale el teléfono para llamar. Fíjate bien que no sea un chore que se vaya corriendo con tu teléfono, ¿no? Pero un bien particular siempre debe estar presto a un bien común. ¿Está mal la propiedad privada? No. La iglesia defiende lo que es la propiedad privada. No está mal tener una propiedad privada. Pero cuando la propiedad privada transgrede el bien común, ahí viene el problema. Por eso he puesto esta imagen. Por ejemplo, yo puedo tener una casa, yo he tenido un terreno y he construido con mi esfuerzo una casa y es un bien particular, es una propiedad privada, perfecto. Pero tu propiedad privada culmina cuando empieza el derecho de los demás. Tú no puedes, tu casa o tu terreno, que es este espacio, por justicia te toca este espacio, y lo que está alrededor no es tu jardín, sino que es un área común. Yo no puedo apoderarme de esa área común por decir, es mi propiedad privada. ¿Es verdad tu propiedad privada? ¿Es verdad que te corresponde a ti? ¿O estás agarrando terreno que es de un bien común? Porque por aquí pasa una pista, pasa una ciclovía, puede pasar una vereda, y si tú tomas toda esa calle, estás cogiendo más de lo que te corresponde. La propiedad privada está yendo por encima de un bien común. Es a veces como cuando vemos en las playas que hay tanta discusión. Es perfecto que la gente tenga una casa de playa y los felicito. Bendito sea Dios que tenga una casa de playa que puedan amanecer y mirar el mar en el verano. ¡Qué alegría! Pero tu bien particular, tu propiedad privada no puede ir hasta el mar, en el cual tú cierras toda la playa. Como decíamos, uno de los males es la discriminación. Es que no quiero que ninguno de ellos, a veces cuando cholean a la gente, estos cholos, se vengan aquí a mi playa. Oye, la playa no es tuya, la casa es tuya. Es una propiedad privada y nadie puede entrar en tu casa. Es propiedad privada. Pero el mar es un bien común. Es como que tú quieras poner como propiedad privada un parque. Es un bien común. Que hay normas, todo que debemos vivir para una buena convivencia, es cierto. Pero es un bien común. En los edificios, ahora que se hacen áreas comunes, el área común es un área que debo yo pensar en los demás. A veces no vivimos este bien común porque a veces nos quejamos del Estado, pero a veces nosotros mismos lo vivimos. Cuando no vemos, cuando nuestra propiedad privada excede ese bien común. Tenemos áreas comunes, utilizo la parrilla y dejo todo sucio. Oye, eso que tú has utilizado lo van a utilizar otros. Cuida ese bien común. O cuando, por ejemplo, boto la basura, unas bolsas que se están rompiendo, a veces hasta la bolsa de basura abierta. Estás ensuciando el área común de todo, la calle, la pista, que no es tu casa. Si en tu casa quieres tener todo tirado, ya es tu problema, es tu propiedad privada. Pero tu propiedad privada no es la calle, tu propiedad privada no es la vereda, tu propiedad privada no es el parque. E incluso hasta me parece perfecto esto que ponen el tema de los animalitos. Bendito sea Dios los animales, feliz el que tenga un perrito, pero ya hay una norma. Oye, ¿qué culpa tiene aquel que está corriendo y se pisa con una caricia de tu animalito? Está bien que tenga sus necesidades, pero si tú lo tienes, límpialo, porque el parque no es tu propiedad privada, el parque es un bien común. Por eso tengamos muy presente, para manera de conclusión, que la iglesia está a favor de este bien común, porque el bien común nos ayuda a crecer en caridad, pero no entendamos el bien común como un fondo común, donde a todos se le da por igual, porque recordemos lo que dice la justicia, dar a cada quien lo que le corresponde. Y a veces lo que le corresponde a A no es lo que le corresponde a B, porque las necesidades de A son distintas a las necesidades de B. Por eso es importante que la búsqueda de la justicia siempre sea iluminada
por la luz de la fe y de la caridad. Ese bien común nos lleva a abrirnos a esa caridad. La iglesia nos motiva a respetar ese bien común, pero sin quitar la importancia de la propiedad privada. A veces se entiende mal en la iglesia cuando dice, no, que la propiedad privada, y ahí se entiende incluso las cuestiones del arte. A veces cuando tenemos cuadros que son para poder, para el beneficio de toda una comunidad, cuadros a veces que hay en las iglesias tan bonitos que nos ayudan también en la historia de un pueblo. No, pero que eso se vende. Pero es que yo no puedo venderlo porque es parte también de un bien común, de un patrimonio que no le corresponde solo a la iglesia, sino a toda una comunidad, a todos unos fieles, a toda una sociedad. Por eso la propiedad privada, la iglesia no está en contra de la propiedad privada. Si uno tiene un bien privado hay que tenerlo, pero siempre con la clave de que si se puede pensar en ayudar, hay que ayudar a los demás, hay que ayudar al que necesita. Y la propiedad privada nunca puede eliminar el bien común, la casa de todos. Si mi propiedad privada excede los espacios de límite, ya está habiendo un problema, porque estoy cayendo en ese egoísmo. Muy bien, entonces de una manera sencilla he querido un poquito ver. Sí, aquí me ponían la minería ilegal, es correcto. No está mal el tema de la minería, ojo, ¿ah? La minería es también un ingreso que nos da al Estado, pero siempre viendo en ese camino de lo que es la caridad y pensando en el bien común. Sí es importante siempre que, como los papás nos enseñan cuando éramos pequeños, utiliza lo que necesites y lo demás, déjalo ahí. Pero cuando queremos erradicar con todo, surge un problema. Cuando queremos nosotros dejar de ser administradores y pasamos a ser dueños, ahí hay un problema. Cuando es una minería que es sostenimiento de la sociedad, de todo un estudio, de todas las repercusiones que también se va a tener, todo es correcto. No hay que ir en contra tampoco de ello, siempre y cuando se vea un bien también de los demás, que trae ingresos, que trae también inversiones, que busca también el bien de la comunidad que está ahí alrededor. El problema a veces no es tanto de las empresas, sino también de las autoridades regionales. A veces cuando ese dinero, en vez de ir a la comunidad, en colegios, en hospitales, en ayuda a la comunidad, va a los bolsillos, va a los bolsillos de algunos, va a los bolsillos de las autoridades regionales de X lugares, y no se preocupa de una comunidad. Y claro, la comunidad reclama, dice, y nuestros bienes, pues está llegando solo a pocos, está llegando solamente a algunos. Muy bien, queridos hermanos, era un poco lo que quería hablarles en esta introducción, uno de estos 4 principios que ustedes irán viendo durante esta charla, que radica en este primer principio del bien común. Ya más adelante, visto ahí un poquito en su cronograma, van a ver el tema también de la solidaridad y de la subsidiariedad, que son también temas que ve la doctrina social de la Iglesia, que siempre está iluminada, como le digo, por la fe y por la justicia, una justicia que va unida a la verdad. Bien, no sé si alguno tendría alguna pregunta o alguna duda. Padre, una pregunta. Sí. ¿Qué nos puede decir dentro de este tema del bien común lo que se denomina opción preferencial por los pobres, por ejemplo, ¿no? A través de los cuales incluso están desarrollando algunas, no sé, teologías más llamadas, digamos, como el caso de la teología de la liberación, ¿no? Por ejemplo, opción preferencial por los pobres. Pues bueno, Jesucristo siempre tuvo una opción preferencial por los pobres, pero la entendemos mal cuando pensamos que solo el reino de los cielos es de los pobres. Cuando el Señor habla de los pobres, no solamente habla de los pobres materiales, también habla de los pobres espirituales. Cuando a veces se entiende mal esta visión de la opción preferencial por los pobres, a veces uno dice, oye, y los que tenemos un poco de dinero estamos al margen de la salvación. Incorrecto.
Acordémonos lo que nos dice el Señor, 1 Timoteo, Dios quiere que todos los hombres se salven. La opción preferencial por los pobres es mirar al que necesita, mirar al necesitado. A veces en nuestra propia casa hay pobres que necesitan nuestra escucha, pobres que necesitan nuestro cariño, no solamente, incluso no es opción preferencial por el pobre, acaso cuando tú vas y le das un sol al pobre sin más. A veces uno dice, ya le di mi limosna, pero no te involucras a más, o a veces no te das cuenta de los pobres que hay en tu casa, de los que necesitan tu ayuda, tu auxilio. El ser cristiano nos lleva, o por lo menos a título personal, lo que yo entiendo, la opción preferencial por los pobres es mira las necesidades de los que están a tu alrededor. No te fijes o no te contentes en decir, yo ya le di el sol a la que siempre pide caramelos. Oye, ¿alguna vez le has escuchado si tiene algún problema, alguna dificultad? Quizás vive ahí, o quizás el que te abre la puerta. Ese también es un pobre que necesita también ayuda, que necesita también auxilio. Por eso no nos encasillemos solamente en una ideología, de decir solo ellos. Y a veces podemos caer en el error de excluir a aquellos que también necesitan nuestra ayuda. La opción preferencial por los pobres es mirar como Cristo, mirar a todo aquel que necesita. Por eso es hermoso como nuestro Señor ve pobres en los que necesitan, en el que está endemoniado, en el que está con una enfermedad, el que recauda impuesto, el gobernador tal, el romano tal, porque ahí también ve necesidad. Donde hay necesidad, ahí debe estar el cristiano. Ahí debe iluminar el cristiano. Donde solamente se fija en cuestiones materiales o ideológicas, es que Cristo no vino a traer una ideología. Cristo vino a traernos el mandamiento del amor. Mirar al que necesita. Mirar al que necesita de tu ayuda. A veces no solamente económica, a veces hasta con una sonrisa. Con eso estás dando mucho, como Cristo. Bien. ¿Alguien más desea participar? Por favor. Adolfo Macha, prende tu micro, por favor. Un comentario. Padre, está muy claro el mensaje, ¿no? Y lo entiendo muy bien, ¿no? El tema es que a veces se distorsiona esto, ¿no? Tomando como modelo justamente las primeras comunidades cristianas, ¿no? Que todo lo compartían, ¿no? Y que justamente fracasaron y llegaron a quebrar porque ya no había ingresos, pues porque todo el mundo, me van a dar, se va a repartir, ¿no? Entonces, tan es así de que Pablo dijo, el que no trabaja, que no coma, ¿no? Y llegó hasta a decir eso. Pero como todo era de todos, no había ese estímulo por el progreso y entonces igual fracasaron. A pesar de que Pablo fue exigente, que el que no trabaja no coma, igual fracasaron y colapsó, ¿no? Entonces, hay un estímulo natural en el hombre de querer progresar, ¿no? Y ese estímulo inherente de querer progresar, ¿no? Le hace, pues, tener algunos bienes e ir avanzando. Y eso también llega a enriquecer a toda la sociedad, porque al hacer empresa, al hacer un negocio, da trabajo a otras personas y sigue creciendo, ¿no? Entonces, justamente a través de la historia se ha visto que la economía de mercado es el sistema que más genera riqueza y hace que en conjunto toda la sociedad vaya progresando, ¿no? Sin embargo, el mensaje que usted nos ha dado, con el cual estoy 100% de acuerdo, ¿no? Es tergiversado de alguna manera, ¿no es cierto?, para mezclarlo con ideologías socialistas que atacan la economía de mercado, ¿no? Y es ahí, cuando se ataca la economía de mercado y se comienza a tratar de planificar, control de precios, ¿no? Decir, ya tú tienes 2 propiedades, entonces esta no necesita, la voy a dar a otro, ¿no? La expropiación total, se genera la ruina y el caos, ¿no? Entonces,
estas cosas que para usted es clara, lamentablemente hay algunos miembros en la misma jerarquía de la iglesia que no lo tienen claro, ¿no? Y se alían y ven con simpatía a políticos socialistas, comunistas, oportunistas, ¿no? Y es el caos, porque confunden a la feligresía, ¿no? Ese es el comentario que quería hacer. Y gracias, Adolfo. Y es muy claro, como les he dicho en todo momento, lamentablemente, como dicen, en la viña del Señor hay de todo, ¿no? Y lamentablemente a veces hay algunos pastores que pueden confundir. Pero como les dije desde un inicio, la iglesia, la doctrina social, nunca está en contra de lo que es la propiedad privada y también los bienes particulares, ¿no? Entonces, sí, este discurso y a veces también cogiendo a Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, dice, no, es que hay que ver el bien común y distribuirlo a todos. Pero como les dije, hay un tema de justicia en el cual lo que le entregamos a, o lo que tiene A, lo necesita A porque tiene 5 hijos. Y B no lo va a necesitar porque es soltero. Y B no ha trabajado por ello. Por eso es muy bonito, y gracias Adolfo que lo haya citado, Pablo no desea ser sostenido por la iglesia y él mismo trabaja. Él mismo hace sus, sus lonas para Para las carpas. carpas, se me ha ido el nombre, las carpas, él mismo trabaja para dar el ejemplo, de decir, oye, el que no trabaja, que no coma, el que no trabaja, pues oye, que no reciba ese, y como dije en un momento también en la charla, hay que tener mucho cuidado porque el peruano se acostumbra mucho a solamente recibir el subsidio, y no podemos seguir políticas donde el Estado se cree el soberano que debe subsidiar y manejar todo. Eso es un error. El Estado no puede manejarlo todo y el Estado no puede subsidiar a todos. Cuando vean el tema de subsidiariedad, van a ver con mayor claridad ese tema en el cual, como decía esa frase, no le des solo el pescado, enséñale también a pescar, dale las posibilidades, en vez de estar preocupado Estado en quitarle a aquella persona que tiene 2 empresas, ayuda al que no tiene y ayúdale a que salga adelante. No le quites al otro para darle al otro porque generarás mayor caos, generarás mayor quiebra. El Estado lo que debe procurar es buscar que esa persona que no tenga, darle las posibilidades para que pueda salir adelante, pero sin quitarle al otro. Es como aquel papá que el hijo ha trabajado, se ha hecho su esfuerzo y le dice, muy bien, ahora te voy a quitar tu dinero que de lo que has ganado dictando clases y lo vamos a dar a tu hermano que no ha hecho nada. Pues eso es una injusticia y la iglesia no pide ello. Y por eso sí hay que tener mucha claridad. Yo espero no haberlos confundido, pero tengamos en cuenta ello de que buscamos el bien común, no puede, por eso dije el bien común no es un fondo común. No lo confundamos, porque ahí ya empiezan las dificultades y lamentablemente a veces somos nosotros los sacerdotes que generamos eso y por eso también en los primeros siglos hasta se pensó, uno de los padres de la iglesia tuvo que decir, oye, el cielo también es para los ricos, no los excluyamos, ellos también tienen derecho a salvarse porque se empezó a generar una crisis, es decir, los ricos no se salvan. Entonces los ricos decían, oye, nosotros, ¿qué culpa tenemos de que haber trabajado y tener estos bienes, ¿no? ¿Qué culpa tenemos nosotros? Ya nos sentenciaron al infierno. No, y cogían aquella frase que decía Jesús, qué difícil es para un rico entrar al reino de los cielos. Ah, entonces los ricos están condenados. Oye, pobre rico. Es que cuando nosotros tergiversamos la escritura, te puede decir hasta cosas que el Señor nunca quiso decir. Por eso no hay que manipular la escritura y siempre leerla en su conjunto y sobre todo más de lo que puede decir uno o tal sacerdote, lo que dice el magisterio de la iglesia. El magisterio de la iglesia en la doctrina social es muy clara y muy clarito en los puntos. Adolfo, muchas gracias. Excelente, excelente. No, usted tiene claridad, está bien. Lo que lamento, ¿no? De muchos pastores que están perdidos, ¿no? Perdidos y confunden a la feligresía. Por eso, sigamos mucho lo que dice la doctrina de la iglesia y que fue muy impulsada por Juan Pablo II, y por eso, más que hacerle caso al padre Rodolfo o al padre X, a lo que dice la doctrina de la iglesia, que tiene mucho más años que el padre Rodolfo y que va a tenerlo, porque no va a llegar a vivir tanto como es la doctrina de la iglesia,
y que ahí vemos con claridad lo que lo que quiere el Señor, lo que quiere la iglesia. Muy bien. Yo les agradezco su atención. Yo sí les agradezco la invitación. Ya he podido una oportunidad celebrarles una Eucaristía un día jueves, creo, y también ahora poder darles esta charla. Les agradezco también su perseverancia y les pido también que recemos mucho por la sociedad, recemos mucho por la iglesia, les pido también que recen mucho por el seminario. El Señor me ha puesto en esta labor de ayudar a los que recién empiezan el seminario, los que están en los primeros años. Me toca acompañarlos, que es todo un aprendizaje muy bonito, tanto para ellos y para mí. Es un aprendizaje muy bonito. Les pido que recen mucho y también el día 11 de septiembre vamos a tener 6 nuevos sacerdotes. El mejor regalo que el Señor nos da en los momentos difíciles es su presencia por medio de los sacerdotes, de la Eucaristía. Son esas luces que nos ayudan a recordar de que Dios no nos deja, que a pesar de las dificultades, que a pesar de los momentos difíciles, Dios está con nosotros. Bien, agradecemos a Rodolfo, al padre Rodolfo, por su brillante disertación, por su colaboración, por su paciencia, por su tiempo, y le rogamos nos dé la bendición antes de retirarse. Vamos a ponernos en manos del Señor, pidiéndole a Él que nos bendiga, que siempre nos mantenga con ese espíritu fuerte y sobre todo de querer cada día ser perseverantes en el amor. Que esta bendición también se haga extensiva para cada uno de sus seres queridos, para sus familias, para todos los que se conviertan a sus oraciones. Que Dios Todopoderoso los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga y que tengan una bonita noche. Muchas gracias.